Yo no creo que se llegue a solucionar, pero se puede convertir en un problema mucho más pequeño. Y justamente el artículo 6 de esta norma publicada, la ley 32213, menciona que el plazo de vigencia del proceso de formalización de la minería integral de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal culmina el 30 de junio de 2025. ¿Ahí acaba todo? No, porque luego dice punto y seguido. El referido plazo puede ser prorrogado por única vez por 6 meses adicionales mediante el decreto supremo emitido por el Ministerio de Energía y Minas. O sea, en buen cristiano, en el papel, esta norma del Reinfo termina siendo ampliada por 6 meses, pero en la práctica podría ser ampliada o va a ser ampliada hasta un año, porque el MINEM, luego de cumplido el plazo de 6 meses, que termina en junio próximo año, puede, mediante un decreto, emitirse, prorrogarse por 6 meses más hasta finales 2025. De ese tema hablamos con Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, aquí lo tenemos en la comunicación. Señor Herrera, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida Exitosa. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Su opinión sobre ese tema, por favor. Bueno, me queda clarísimo, acabo de escuchar las declaraciones y son clarísimas. La medida de fuerza de los mineros informales era porque no se promulgaba el decreto. Y si no se hacía eso y vencía el plazo, que es a fin de año, entonces al día siguiente ellos dejaban de ser informales para pasar a ser ilegales. Claro. Y lo que querían era forzar el tema. Entonces había habido plazo más que suficiente, porque los hechos que significaron la presentación de la ley MAPE y que el Congreso censurase al ministro de Energía y Minas ocurrieron hace casi un mes atrás. Entonces el tema estaba suficientemente maduro. Se había discutido en el Ejecutivo. Exitosa. Producto de ello fue la propuesta de ley MAPE. El Congreso lo había discutido también, estaba en la Comisión de Energía y Minas, tenían listo el proyecto alternativo. Como no se aprobó el de ley MAPE, salió el proyecto alternativo del Congreso. Y el Ejecutivo es el que se ha demorado casi un mes en promulgarlo. Pero señor Herrera, pero ¿esta ampliación del Reinfo soluciona el problema de la minería informal? No, para nada. Simplemente lo que está haciendo es extendiendo el plazo. El Reinfo data de fines del año 2016, donde lo que se trató de hacer es empadronar a los mineros artesanales y a los pequeños mineros, para a través de ese empadronamiento poder tener un control sobre ellos. Y una vez que se tiene el control sobre ellos, uno separa la paja del trigo. Entonces, ¿qué es lo informal y qué cosa es lo ilegal para combatir a lo ilegal? Ese fue el propósito. El asunto es que dentro de los requisitos que se pidió para poder lograr la formalización, hay algunos que para muchos de ellos han resultado inviables, totalmente inviables. ¿Cuál es este? Para que un minero pueda actuar necesita tener acceso al terreno, entonces tener permiso del propietario del terreno y sobre todo tener acceso al subsuelo. Y para esto necesita tener o la concesión minera que le otorga el Estado, o si el Estado ya le otorgó esa concesión a un tercero, tiene que obtener el permiso de ese tercero. Y ese es el punto crítico. Porque los terceros no se avienen a darles los permisos. Entonces, eso se ha obtenido en unos muy pocos casos y en la gran mayoría no se ha logrado superar. Ya, en todo caso, señor Herrera, permanecemos en una situación de inestabilidad. Claro, ¿no? Y si no se logró superar, ¿cuál es entonces el camino que tendría que seguirse después de la vigencia del Reinfo? Si el Reinfo no es la solución, están ampliando solamente para que prolonguen la agonía de un paciente en el tema minero informal, artesanal, entonces, ¿cuál tendría que ser la solución real en este problema? Claro, el Estado tiene que, primero, medir la situación, estudiar los casos, clasificarlos y conversar con las partes. Entonces, ver cuántos de los que hoy día tienen las concesiones y bajo qué condiciones aceptarían dar contratos, digamos, temporales,
para que puedan continuar trabajando los mineros. Ver en qué medida se puede conseguir que los mineros pasen a otras áreas que sean más propias para estas y que no sean de interés de la gran o de la mediana minería. Es básicamente eso, y establecer incentivos para que esto ocurra. Y con eso reducir el tamaño del problema. Yo no creo que se llegue a solucionar, pero se puede convertir en un problema mucho más pequeño, y en un tema mucho más pequeño es más fácil de actuar y de tomar medidas las que sean necesarias. Bien, señor Herrera, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Con mucho gusto, a sus órdenes.